Beelink es una marca que hace mucho tiempo que no traigo aquí al canal, concretamente una marca que brillaba en su día por los media player, estos cacharritos que se conectan a nuestra tele y nos permite ver Netflix, HBO, etc. En definitiva, nuestro contenido multimedia favorito. En este caso no es ninguno de esos dispositivos, pero sí es un dispositivo muy interesante como este mini PC de la gama 6, un mini PC que trae un procesador Intel súper potente, viene cargadito de RAM, cargadito de disco duro y promete darnos un rendimiento fantástico a la hora de disfrutar de juegos, multimedia, programas de diseño, etc. Así que nada, si queréis saber cómo es este nuevo mini PC de Beelink, no os perdáis el vídeo. Bueno, al igual que he hecho aquí en ocasiones anteriores con dispositivos de este tipo, lo primero que voy a hacer es mostraros cuáles son las especificaciones técnicas que nos vamos a encontrar, por supuesto número de puertos, conexiones, dimensiones, tamaños, etcétera, para que os sea un poquito más fácil ver si este producto ya encaja en el hueco de oficina, casa, estudio, dormitorio, etcétera, que tengáis destinado para ello. Un dispositivo que eso sí vamos a necesitar monitor, teclado y ratón y que nos va a permitir reutilizar estos periféricos de forma súper cómoda si los tenemos por casa, o bien aprovechar y comprarnos uno ahora que podemos adquirir este mini PC por un precio súper económico. El Beelink CI12 es un mini PC muy compacto, del estilo a otros que he probado aquí en el canal, y en el interior de la caja nos podemos encontrar lo que son manuales y guías rápidas de uso, junto con una presentación que es bastante buena de este producto. Un dispositivo que va a traer un procesador Intel de 10 núcleos, un i7 concretamente, memoria DDR4, PCI Express de cuarta generación, Wi-Fi 6 y otras muchas características que veremos más adelante. Súper bien construido, con una especie de tela en la parte superior, plástico muy robusto, muy bien ventilado y un mini PC que va a hacer las delicias de los que nos guste el rendimiento, diseño y por supuesto que no ocupe mucho espacio. Nos incluyen un soporte BESA por si lo queremos colocar en la parte trasera del monitor junto con sus correspondientes tornillos. También nos incluyen un adaptador de corriente muy compacto, me ha gustado mucho, muy parecido por ejemplo al que trae los portátiles, y luego dos cables de HDMI macho a HDMI macho con dos tamaños distintos, uno más cortito y otro más largo. Todo lo necesario para conectarle un teclado, un ratón y un monitor y empezar a funcionar. Tiene un acabado muy chulo, como os comentaba, me ha sorprendido bastante comparado con otros modelos que he probado aquí recientemente en el canal. En la parte trasera tenemos una gran rejilla de ventilación que va a permitir disipar el calor que genere este mini PC, con el ventilador interno que viene incorporado, una rejilla metálica muy bien diseñada. Luego también ahí tenemos lo que son los puertos de conexión, un puerto RJ45 Gigabit Ethernet, dos puertos USB 3.0, USB tipo A, un puerto DisplayPort que nos va a permitir conectar un monitor y otro puerto HDMI que también obviamente nos va a permitir conectar otro monitor, con lo cual podríamos conectar hasta dos monitores junto con el conector de corriente, que es ese que estáis viendo ahí. Me gusta mucho el diseño minimalista que le han hecho a este mini PC. Luego en uno de los costados tenemos una rejilla de ventilación que junto con la rejilla trasera también va a permitir que el mini PC se refrigere, una rejilla que en este caso es metálica, al igual que ocurría con la anterior. Luego en la parte frontal tenemos dos puertos USB 3.0, un puerto USB tipo C, un conector jack para auriculares y el botón de encendido y apagado, junto con un frontal así más brillante de plástico que eso sí, como veis, se le pegan las huellas de los dedos con mucha facilidad. Además tenemos la pegatina de Intel indicándonos el tipo de procesador que lleva y un botoncito que nos va a permitir resetear el dispositivo a los valores de fábrica. También en el otro costado tenemos rejilla de ventilación. Esto es así ya que es un mini PC que se va a calentar bastante gracias a la potencia que tiene el microprocesador que lleva incorporado. En la parte inferior tenemos dos agujeritos para colocar el soporte BESA del monitor y luego tenemos lo que es unas tiras de goma que le van a dar mucho agarre si, como en mi caso, lo colocáis encima de una mesa, estantería, etcétera. Este es el soporte BESA, que en este caso tiene una forma muy simplista. Otros que he probado van anclados en el centro y este va anclado en la parte superior. Yo en mi caso lo voy a utilizar encima de la mesa porque el monitor estaría ocupado
respaldado por un soporte que os analizaba de Mate 7 aquí hace muy poquito también en el canal. Un dispositivo súper sencillo y un dispositivo que nos va a permitir disfrutar de juegos, multimedia, ofimática, etcétera, como veréis más adelante en el vídeo. Bueno, y ahora que ya sabemos cómo es este mini PC, el siguiente pasito ¿cuál va a ser? Os voy a mostrar pruebas de rendimiento con distintos software en lo que a gráfica, disco duro, RAM, procesador se refiere, y así podéis ver o compararlo con otros modelos de su especie o incluso con otros modelos que he probado aquí anteriormente en el canal y ver así cuál es el que mejor se amolda a vuestras circunstancias. Aunque como digo, y veréis, es un producto destinado a una ofimática, juegos, etcétera, que va a mover sin ningún tipo de problema. También, como no, vamos a ver estas aplicaciones de uso común en tiempo real, que es la mejor forma de ver para vosotros si os interesa el producto o no. Bueno, como veis ya lo tengo colocadito ahí en mi nuevo estudio que estoy montándome en el pueblo, en Siles, Jaén. Lo voy a colocar justo en esa parte de la mesa, ya lo tengo conectado todo. Y como veis, un detalle muy chulo es que tiene un indicador LED en lo que es el botón de encendido, que le da un toque de diseño que a mí me gusta bastante. Lo he colocado junto con un teclado y ratón inalámbrico que tenía por casa y también a mi monitor ViewSonic Elite, del cual también tenéis review, que es un monitor que utilizaba con un PC gaming, del cual también os analicé aquí en el canal y os ayudé a construirlo. Por si queréis echar un vistazo, os lo dejaré en las notas del vídeo. El primer software que voy a probar es este que veis ahí, que es el Geekbench, un software que me va a permitir, lo primero de todo, hacer un estrés de la CPU, es decir, hacerle un test para ver en qué rango se encuentra este procesador i7. Como podéis ver en los resultados son bastante buenos. Tenemos en single core 2281 y en multicore 8381, que es muchísimo más que otros modelos que he probado aquí recientemente en el canal. Un procesador Intel Core i7 con 10 núcleos, con una frecuencia base de 1,50 GHz y una frecuencia máxima de 4500 MHz, es decir, 4,5 GHz, haciéndole overclocking. Ahí tenemos lo que es los niveles de caché que tenemos disponibles. El nombre es un Under Lake, el nombre en código de este procesador, y luego, como veis ahí, el rendimiento en un single core, es decir, en mononúcleo, está bastante bien. Es capaz de navegar, representar páginas en HTML5, ver fotos, etcétera. Pero donde se nota la gran potencia que tiene el microprocesador ya es multinúcleo, que nos está dando valores mucho más elevados para hacer las mismas tareas que puede realizar en single núcleo. Nos lo representa en modo gráfico para darnos una idea de la diferencia que hay entre ambos modos de funcionamiento. También este software nos va a permitir realizar un test de la GPU, es decir, de la tarjeta gráfica que lleva incorporada. Vamos con ello. Ahí vemos ya los resultados, que estamos hablando de 10.700, mejor gráfica que otros modelos que he probado recientemente aquí en el canal. Viene con Windows 11 Pro de 64 bits, con lo cual está bastante bien. Dispone de una memoria RAM de 32 GB, cosa que es un punto a favor de este dispositivo, solo que en este caso es DDR4, no es DDR5, y es una cosa que no me ha gustado demasiado. Ahí tenemos el rendimiento que nos da la tarjeta gráfica, que es bastante aceptable, como digo, comparándolo con otros modelos recientes que he probado. También voy a utilizar el software CPU-Z, que es un clásico en lo que a hardware se refiere. Ahí tenemos lo que es el procesador, un Intel Core que os comentaba anteriormente, lo vemos funcionando en tiempo real. La placa base incorpora una BIOS de American Megatrends, que veis que es bastante reciente, de septiembre de 2023. Vemos los 32 GB de RAM, DDR4 3200 de la marca Crucial, y está dividida en dos módulos, dos slots de 16 GB. Ahí vemos la tarjeta gráfica, que es de Intel, funciona a 600 MHz, y vamos a realizarle una prueba de CPU también para ver en qué nivel se encuentra dicha CPU comparándolas con otras CPU del mercado. Vamos con ello. Como veis, ya está realizándose el test, y una vez que ha finalizado vamos a ver los resultados que hemos obtenido. Fijaos cuánto detalle nos da este software, que podemos ver juegos de instrucciones que soporta, etcétera. Y fijaos, ahora mismo lo que es el procesador nos da en núcleo sencillo y en multinúcleo. En núcleo sencillo estamos más o menos bien situados, unos 20 puestos por debajo del primero, más o menos, número 20, 20 y poco, codeándose con AMD Ryzen y otros Intel Core i7 de gama más
más baja, pero eso sí, donde mejor resultados tenemos es en multinúcleo, pero en este caso, como veis, bastante lejos de los primeros puestos, pero bien es verdad que lo está comparando con otros Ryzen y otros procesadores i7 y i9 mucho más potentes que este y que normalmente van a ir colocados en PCs de sobremesa, que son los que utilizamos en casa para montarnos nuestros ordenadores gaming más potentes que este. Aún así, el rendimiento es bastante bueno, como veréis más adelante en las pruebas que he hecho reales. Ya por último quiero ver cómo se comporta la velocidad del disco NVMe PCI Express 4.0 que viene incorporado, una memoria en estado sólido de 512 GB, algo pobre, para mí 1 TB hubiera sido lo ideal, y como podéis ver alcanza una velocidad de lectura bastante buena. Estamos hablando de más de 4800 MB por segundo, que es una auténtica pasada en lo que a lectura secuencial se refiere. Luego en la escritura es algo menor, estamos hablando de no llega a 2000 MB por segundo, pero es más que suficiente para realizar transferencias de archivos a nuestro ordenador con una velocidad más que aceptable. Bueno, pues ahí ya tenemos las pruebas que voy a realizar usando los programas cotidianos, como por ejemplo en ofimática el Word y el Excel. Respecto al Word, lo mueve sin ningún tipo de problema. En este caso estoy utilizando el Word último que tenemos disponible para PC, instalado de forma local, con un rendimiento más que suficiente para hacer nuestros trabajos del cole, nuestros trabajos de casa, empresa, etcétera, con fluidez. Ahí os dejo también cómo se comporta, por ejemplo, con una hoja de cálculo que la mueve sin ningún tipo de problema. También he querido darle una oportunidad al tema multimedia. En este caso utilizo Plex, que ya sabéis que soy un amante de esta plataforma. He instalado el cliente de Plex en este mini PC y nos da un rendimiento más que suficiente para ver una peli, una serie, etcétera. También he querido probar, como hice anteriormente, la aplicación Spotify, que nos va a permitir sacar el audio, bien en mi caso por lo que es el HDMI directamente a los altavoces del monitor, bien por Bluetooth, que también tiene incorporado, es decir, podríamos conectarle unos altavoces Bluetooth a este mini PC, o bien también con la entrada jack de 3,5 milímetros, que también nos va a permitir utilizar auriculares o altavoces con este tipo de conexión. Obviamente muy fluido también, porque son aplicaciones que tampoco requieren demasiada velocidad de proceso. El HDMI que lleva, eso sí, es capaz de sacar dos monitores a una resolución máxima de 4K, y esto se nota mucho si tenemos un monitor de calidad, como en mi caso el ViewSonic Elite. Y ya la prueba de fuego es utilizar el Fortnite, que es el juego que normalmente suelo probar en este tipo de dispositivos. He de deciros que el rendimiento es algo mejor que el mini PC que probaba anteriormente aquí en el canal, pero aún así no va demasiado fluido, va un poquito a trompicones, y es que es un mini PC que obviamente no está destinado para, digamos, sacar un rendimiento máximo a nuestros juegos, pero bien es verdad que nos va a dar, como podéis ver en la imagen, un rendimiento más que suficiente para echar una partidilla a este juego en un ratito que tengamos libre, como he hecho yo, y disfrutar de nuestro momento de descanso. Ahí podéis ver que va bastante fluido, pero como digo, no es un mini PC solo y exclusivamente para jugar. En resumen, un dispositivo súper compacto, un dispositivo que viene ya con nuestro Windows 11 Pro disponible para ser usado y activado sin problema. Un dispositivo que, si tenemos teclado, ratón y monitor, nos va a salir súper económico, nos va a costar muy poquito tener un PC con un rendimiento bueno y montarnos un setup como he hecho yo en casa, oficina, etcétera, para poder trabajar o disfrutar de forma cómoda. Bueno, ¿qué ha parecido este mini PC de Piling? Súper interesante, ¿verdad? Un producto que ocupa muy poco espacio, es una de las cosas que más me gustan de este tipo de productos, que además con el soporte BESA lo podemos colocar en la parte trasera del monitor, ahí enganchadito, y va a ser mucho más compacto tener un escritorio con este tipo de dispositivos. Vamos a tener mucho más espacio en la mesa, vamos a trabajar mucho más a gusto y sobre todo vamos a tener un muy buen rendimiento por un precio súper bajo. Os voy a dejar mucha más información sobre características técnicas y enlaces de compra en la descripción del vídeo por si queréis hacerlo de uno, pero por supuesto, si tenéis dudas, preguntas, sugerencias o cualquier otra cosita que queráis saber sobre este mini PC de Piling, me lo podéis escribir en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.